Este pasado 9 de junio se cumplió el Día de la Libertad Fiscal en México. Que me preguntará usted qué significa eso. Bueno, pues es el día en que el promedio de los mexicanos dejamos de trabajar para el gobierno y empezamos a trabajar para nosotros y nuestras familias. Ese es el monto de impuestos que nos cobra el gobierno a los mexicanos que trabajamos y pagamos impuestos. Por otra parte, vemos una cosa muy curiosa en el mundo. El presidente de Estados Unidos, un país que siempre ha defendido la libertad de comercio, amenazó a México con cobrar aranceles extraordinarios con el fin de obtener medidas en el campo migratorio. Pero lo interesante es eso, la amenaza venía por la imposición de unos gravámenes llamados aranceles que se aplican al comercio exterior. Para tratar de entender un poco toda esta situación, la situación de los impuestos y el impacto que tienen en la economía, se encuentra con nosotros Arturo Dames. Él es autor de 13 libros sobre economía y filosofía, comentarista en prensa, radio y televisión, profesor de la Universidad Panamericana. Siempre es un gusto conversar contigo, El gusto es mío, Arturo. Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Arturo, cuéntanos, porque me parece muy importante. Déjame empezar con el Día de la Libertad Fiscal. ¿De verdad trabajamos hasta el 9 de junio todo el año para el gobierno? ¿Eso es cierto? Mira, en promedio, aquí en México ya desde hace muchos años se viene calculando el índice de libertad fiscal. ¿A partir de qué momento empiezas a trabajar para ti y dejas de trabajar para el gobierno? Y mucha gente se pregunta, oye, pero pues ¿cuándo trabajamos para el gobierno? Yo tengo mi empresa, yo tengo mi negocio, yo soy empleado, trabajo para mí. Pero hay que tener en cuenta, o soy trabajador y trabajo para una empresa y me pagan mi sueldo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que nos cobran impuestos. Y todo ese dinero que nos cobran vía impuestos, pues va al gobierno, de tal manera que parte del producto de nuestro trabajo va a dar a manos del gobierno, y en ese sentido podríamos decir, mira, yo no diría que trabajamos para el gobierno, porque si por mí fuera no trabajaría para el gobierno, sino que nos obligan a trabajar para el gobierno cobrándonos impuestos. Pero más de 5 meses del año trabajamos para el gobierno. Sí. Mira, según los cálculos del índice... Sí, sería 9 de junio, sí, serían 5 y unos días. Serían 5 y 9 días. Así es. 5 meses y 9 días. Mira, si del 100% del ingreso que genera una persona trabajando, ¿sí?, la recaudación en promedio, tomando en cuenta el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, los impuestos especiales sobre producción y servicios, por ejemplo, el de la gasolinas, el de los refrescos. El de los refrescos, más, por ejemplo, si compraste un auto nuevo, el ISAN, el impuesto sobre autos nuevos, es 43.54%, Sergio, en promedio. Claro, ese es el promedio en general, ¿sí? De tal manera que te queda un ingreso disponible en promedio, ¿sí?, de 54.46%. Si esto lo traduces en días del año, pues trabajaste 159 días para el gobierno, y a partir del 9 de junio es el día de la libertad fiscal, empiezas a trabajar para ti en promedio. La gente no se da cuenta, ¿verdad? Mira, la gente no se da cuenta, pero cuando haces este tipo de ejercicio, que es muy interesante porque es un aproximado, te das realmente cuenta de la cantidad de impuestos que pagamos, algo que tal vez, Sergio, por ejemplo, hace un siglo hubiera sido un escándalo, ¿no? Hubiera sido un escándalo. Me acuerdo cuando se impuso por primera vez en el mundo el impuesto sobre la renta, empezaron con niveles de 5%, 10% a lo mucho, y bueno, mucha gente se resistía, decía que no debía haber ni siquiera ese impuesto. Y bueno, y hubo países y momentos en los cuales ese impuesto llegó a ser del 75-80%, ¿no? ¿Qué justifica que el gobierno se quede con el 80% del producto de trabajo de alguien? Independientemente... ¿Te convierte en un esclavo eso? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. La esclavitud no nada más son las cadenas y el látigo y marcado a hierro al fuego vivo, ¿no? Yo creo que sí, cuando te obligan a trabajar para alguien más, yo creo que eso es la definición de la esclavitud. Lo que pasa es que esto se ha sofisticado de tal manera que no nos damos cuenta, porque mira, no falta por ahí el iluso que dice que el precio que hay que pagar para vivir en sociedad, para convivir civilizadamente, son precisamente los impuestos. Yo creo que esa afirmación se la inventó algún secretario de Hacienda de algún país, ¿no? Porque a mí lo que me queda claro, Sergio, es que el verdadero precio que hay que pagar para vivir en sociedad, para convivir civilizadamente, es respetar los derechos de los demás. Ese sí es el precio que tenemos que pagar. Ahora, si no se respetan los derechos de los demás, para eso está la policía. Claro. Ahí sí hay que... Claro. Que tener, o sea, hay que pagar un impuesto para tener seguridad, ¿no? Así es. Ahora, a ver, mi alegato siempre ha sido en contra de los impuestos que se cobran con fines redistributivos. Porque, a ver, si tú le cobraras el mismo impuesto a todos para brindarles a todos, con la mayor honestidad y eficacia de la que sea capaz un gobierno, seguridad y justicia,
ahí no había una redistribución del ingreso. Le estás cobrando el mismo impuesto a todos para darle a todos, hasta donde es humanamente posible, lo mismo. El problema surge, Sergio, cuando empiezas a cobrar impuestos con fines redistributivos. Es decir, el gobierno le quita a Pedro lo que por ser producto de su trabajo es de Pedro, para darle a Juan lo que por no ser producto de su trabajo no es de Juan. Y Pepito, que es el funcionario del gobierno, siempre se queda con la mayor parte. Mira, yo siempre he dicho lo siguiente, no hay ningún gobierno que sea capaz de darle todo a todos. Por lo tanto, solamente le da algo a algunos. Y eso que a algunos le dio, previamente se lo tuvo que haber quitado a alguien más, con el agravante que acabas de decir de Pepito. Como el gobierno cobra por quitar y dar, nunca regresa la misma cantidad que quitó. Hay gente que se pregunta, ¿cómo que el gobierno cobra por quitar y dar? Bueno, a ver, ¿cuál es la organización que en este país quita? Por decirlo, el Servicio de Administración Tributaria. Todos cobran en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Y cuál es una de las instituciones que da? Por ejemplo, la Secretaría del Bienestar, lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, y todos la que reparte dinero. La que reparte dinero, cobran por repartir dinero, ¿no? Entonces, el problema, Sergio, está en la redistribución, ¿no? Y en el hecho de que gobernar se ha convertido en sinónimo de redistribuir. Si tú analizas los presupuestos de egresos de los distintos gobiernos, comenzando por el nuestro, más o menos, dependiendo del país, 2/3 partes del gasto es gasto redistributivo, el llamado gasto social. Le quitas a Pedro lo que es producto del trabajo de Pedro para dárselo a Juan. Ahora, hay otros impuestos que se llaman aranceles, o a veces también les llaman tarifas, pero la palabra correcta en español es aranceles. Cuéntanos qué son. ¿Y por qué Donald Trump, que es presidente de un país que siempre se ha apreciado de creer en el libre comercio, los usa como amenaza? Mira, los aranceles son los impuestos que un gobierno cobra, entre otros, a la importación de productos. ¿Sí? Sí, a ver, Trump no puede cobrar aranceles al exportador mexicano, porque no tiene esa jurisdicción en nuestro país, nada más eso faltaba, ¿no? Pero sí puede cobrarle el arancel. No des ideas. Sí puede cobrar el arancel al importador estadounidense. Sí. Y es un impuesto que se cobra sobre las importaciones. ¿Con qué fin? Fundamentalmente con el fin de proteger de las importaciones a los productores nacionales. Pero ¿a quién terminas perjudicando, Sergio? Al consumidor, en este caso el consumidor estadounidense. Es el que paga el impuesto. Que es el que paga el impuesto. Pero hay quien dice, bueno, pero está bien, lo que dice Donald Trump es, son hermosos los aranceles, porque si yo cobro aranceles muy altos, entonces la producción aumenta y hay más prosperidad en Estados Unidos. Claro, a ver, eso puede ser cierto. La pregunta es, esa producción que ya se dejó de hacer en otros países y se regresó a Estados Unidos, los productos de esa producción se le van a poder ofrecer al consumidor estadounidense por lo menos al mismo precio al que se le ofrecían los productos importados. Ahora, si así fuera, no se hubieran ido esas empresas a producir a otro país, para aprovechar las ventajas comparativas y poder luego ofrecerle a sus consumidores a un menor precio, ¿no? Es un arancel, el arancel es una arbitrariedad, Sergio, y lo que me llama mucho la atención es en qué momento permitimos los ciudadanos, tanto de Estados Unidos como de México, que los gobiernos se metieran hasta la cocina, por ejemplo, pudiendo inclusive prohibir las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad o limitarlas vía el cobro de los aranceles. Y ahora tú me puedes decir, bueno, pero ese es el caso de Trump, que tiene ahí ideas un tanto cuanto raras al respecto, ¿no? Pero tú fíjate, Sergio, lo que dice el artículo 131 de nuestra Constitución, que basta y sobra que el Congreso se lo apruebe para que el Ejecutivo Federal, en este caso el Presidente de la República, pueda desde prohibir importaciones hasta gravarlas con aranceles. Es decir, en México lo que está haciendo Trump en Estados Unidos es posible. Nosotros lo hacemos. De hecho, nuestro arancel promedio en México, a pesar de los acuerdos comerciales, son mucho más altos que en Estados Unidos. Así es, ¿no? Y en cualquier momento, si el Congreso se lo aprueba, el Poder Ejecutivo Federal puede decir, ¿sabes qué? Dejamos de importar de Estados Unidos y sería totalmente constitucional. Habría que ver ahí cómo estaría el tejimaneje con el TLC y el TEMEC, a ver si se llega a aplicar y demás. Pero ¿cómo es posible, Sergio, que los gobiernos hayan llegado a tener ese poder para inmiscuirse en las relaciones comerciales entre personas de distinta nacionalidad? Donald Trump dice que tener un déficit comercial es signo de debilidad, que los demás países le están robando a Estados Unidos porque tienen superávit comercial con Estados Unidos. ¿Qué opinas? Eso es producto de una ignorancia económica verdaderamente alarmante, porque yo no creo
que no haya alguien cercano a Donald Trump que lo pueda sentar 10 minutos y explicarle que tener un déficit quiere decir que estás comprando del exterior más de lo que les estás vendiendo. O sea, eres más próspero. Sí, eres más próspero. Claro, de algún lado tiene que salir la diferencia, ¿no? Pero a ver, Sergio, para no irnos muy lejos, ya David Hume, el famoso filósofo escocés, a mediados del siglo XVIII, esto lo explicó casi literalmente con peras y manzanas, ¿no? Lo que pasa es que la palabra déficit pues suena feo porque te da la idea de que falta. A lo mejor en una empresa tener un déficit sí es importante. Y a nivel de la economía familiar, pues hombre, tienes que corregirlo, pero a nivel de la balanza comercial de un país, no. Yo tengo un déficit con el supermercado de la esquina de mi casa porque siempre le compro y nunca le vendo nada, entonces... Sí. Y a ver, pero no he quebrado por eso, para nada. Mira, el ejemplo que yo le pongo a mis alumnos es el déficit que yo tengo con la peluquería a la cual llevo yendo 45 años, Sergio. Voy por lo menos una vez al mes. Siempre les he comprado la peluqueada y nunca les he vendido absolutamente nada. Es más, ni se me ha ocurrido. O sea, tienes un déficit del 100%. Un déficit del 100%. Y ni a mí me preocupa. Y a lo mejor ellos ni siquiera se han dado cuenta que conmigo tienen un superávit, porque si yo con ellos tengo un déficit, ellos conmigo tienen un superávit, ¿no? Lo interesante del caso es que cuando pasas de los casos particulares, haces todas las sumas y te dan los resultados de la balanza comercial, si aparece un déficit, gente como Trump, ignorante en materia económica, pone el grito en el cielo. Pero a ver, si el problema económico de fondo es la escasez, no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y menos gratis, ¿qué te conviene a ti? Obviamente, comprar más de lo que vendes. Porque si tú vendes más de lo que compras, ¿sí? Y te sigues por ese camino, pues llegaría un momento en que podrías estar en serios apuros. Porque mira, a ver, si el déficit es malo, el superávit es bueno. Y entonces tener el mayor superávit posible sería lo ideal. ¿Cómo logra un país tener el mayor superávit posible? Reduciendo el consumo y el bienestar de la gente. En última instancia, exporta todo lo que produces y no importes nada. Obtienes el mayor superávit posible, pero a los 15 días nos morimos de hambre. Pues sí. Arturo Dam, gracias por ayudarnos a comprender Sergio, impuestos y aranceles. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.